Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, Guamansi, Rafa. Qué gusto estar en tan buena compañía. Por allá también, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y hace unos minutos que se presentó el avance, bueno, pues fue nada más una probadita porque tenemos un gran programa el día de hoy. Así es, Laura, Rafael, amigos. Vamos a hablar de la luna. Hoy es la conmemoración. Entonces, como hemos comentado, hemos revisado ayer en el cine, en otros momentos también hablamos sobre la luna. Y hoy tenemos luna y música, nada más y nada menos. Un programa muy variado, muchas gracias por acompañarnos, que gusto saludarlos. La invitación es a que se queden con nosotros y vamos a arrancar antes de viajar a la luna con cosas que pasan en este plano terrenal y que tienen que ver con lo que nos compete, que es la cultura. Efectivamente, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Cultura firmaron un convenio para la rendición de cuentas. Vamos a ver de qué se trata. La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Cultura firmaron este día un convenio de colaboración que busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública del sector cultural, combatir la corrupción y fomentar la cultura de la denuncia. El convenio que hoy firmamos, esta gran mujer y su servidora, tiene el objetivo de fortalecer al mismo tiempo la lucha contra la corrupción y fomentar la cultura de la denuncia y la cultura en general en el país. Por un lado, la función pública asume el compromiso de acompañar las convocatorias y apoyos a la cultura para garantizar que se otorguen con transparencia y equidad estos mismos apoyos. El presupuesto del sector cultural es de más de 12,000 millones de pesos y vamos a garantizar que estos se ejerzan como se han venido ejerciendo, con austeridad, legalidad y honestidad. Nos importa muchísimo que quede claro que no se reparten recursos al oscurito, que no se reparten recursos sino con plena transparencia. Y aquí el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública es fundamental y agradecemos esa certeza que puede tener la ciudadanía de que esos recursos se reparten y que van a llegar a todos los lugares del país. Además, ambas dependencias trabajarán de la mano para facilitar el acceso de servidores públicos a bienes y eventos artísticos. ¿Cuántos trabajadores, cuántas personas están trabajando en sus oficinas? Y pues ir tal vez a un museo, ir a un concierto, pues no estaba dentro de su cotidianidad. Ahora se van a acostumbrar a vernos cerca, se van a acostumbrar a tener cerca manifestaciones culturales. Ya la Secretaría les dio permiso de ir al cine. Y en la zona arqueológica de Tula Chico, los jóvenes han tomado en sus manos el rescate y difusión del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Desde inicios de este mes, se llevan a cabo labores como explorar, limpiar y ordenar los espacios de la antigua Tula Hidalgo, realizadas por 36 jóvenes de la comunidad que participan en una nueva iniciativa que ofrece a la población alternativas de aprendizaje laboral dentro de sus propias localidades en la urbe tolteca. Nos pareció fundamental la posibilidad de incorporar este programa Jóvenes Construyendo el Futuro para iniciar trabajos de mejoramiento, de conservación y muy particularmente de habilitación de la zona de Tula Chico. Esta zona que constituyó el eje de difusión de un horizonte cultural que llegó hasta la península de Yucatán. La presencia tolteca fue enorme. No solo en el tiempo en que Tula tuvo un gran auge, sino también después. Los toltecas dejaron huella tan fuerte que los mexicas, nahuas de descendencia chichimeca, siempre se asumieron culturalmente descendientes de los toltecas. Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reconoce a Tula como el terreno fértil donde se construye el futuro y se reconstruye el presente. Nosotros nos comprometemos con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro porque sabemos que la cultura ayuda a transformar realidades.
La antigua capital tolteca es culturalmente igual de importante que zonas como Teotihuacán o Chichén Itzá, por lo que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, requirió de apoyos gubernamentales que equiparan en materia de investigación y turismo. En más información, tras varias semanas en el ojo del huracán, la situación que se vive al interior de Notimex ha sido explicada por su directora, San Juana Martínez. Este día, durante la conferencia de prensa matutina que ofreció el presidente de la República en Palacio Nacional, la directora general de Notimex, San Juana Martínez, habló de la actual reestructuración que vive la agencia de noticias del Estado mexicano. Nos encontramos con un panorama sombrío. Ciertamente había el peligro de que la agencia se fuera por el abismo. Además de exponer las nuevas directrices que tendrá la agencia bajo su gestión, se refirió a las denuncias de exempleados que aseguran haber sido despedidos de manera injustificada. Al analizar la nómina, descubrimos que mucha gente no iba a trabajar, aviadores, había una lista, y por consiguiente después, al checar uno por uno, eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente y ahí descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia que estaba rodeada de un equipo de cercanos, de fieles al líder sindical Conrado García Velasco, también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía, con lo cual eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Dándoles una explicación. En otros temas, Eloy Urroz regresa a la escena literaria con una novela en la que dos historias se entrelazan, se entrecruzan para develarnos los misterios de la vida en pareja. Dos historias que se cruzan. La primera es la de Fernando Alday, quien asesinó a Irene Dávila y que dejó todo en Estados Unidos para seguir un sueño. La segunda historia es la de D.H. Lawrence, escritor británico que fue censurado, perseguido y menospreciado en su época, pero que buscó sus sueños y viajó por todo el mundo, incluida la ciudad de Oaxaca, en México. Con esta base es que Eloy Urroz creó la novela Nudo de Alacranes. Lawrence vivió en Oaxaca, escribió una de sus novelas más polémicas, La serpiente emplumada, en Oaxaca. De alguna manera este escritor, profesor universitario mexicano que vive en Estados Unidos, radica ya desde hace 25 años, quiere seguir las huellas de su ídolo y para eso es que necesita dejarlo todo para ir a Oaxaca y crear una comuna, es decir, una colonia de artistas afines donde todo es de todos, como los falansterios que soñaba Fourier, que también era la idea de D.H. Lawrence. La novela, publicada por Alfaguara, permite conocer la historia de estos dos hombres que de alguna manera tienen problemas con sus respectivas parejas. Yo creo que el leitmotiv de todos mis libros son las relaciones humanas, específicamente las relaciones de pareja. ¿Es posible llegar a una plenitud de pareja? ¿Es posible el equilibrio de los sexos? ¿Es posible todas estas cosas que el mismo Lawrence se cuestionaba y que él buscaba? Y de alguna manera esas pulsiones también las expresaba en sus novelas, ¿verdad? Entonces es uno de los cuestionamientos que vibra en Nudo de Alacranes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues hay nueva novela, mucho que leer. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya al regresar, más adelante aquí en Noticias 22 vamos a hablar de la luna. Ya por aquí está Juan Arturo Brennan. Volvemos. Bueno, tenemos ciencia
tenemos a Karen en este viernes. Es viernes de eliminar la ciencia en movimiento, Rafael, y además es viernes por fin. Y vamos a platicar. Lo más importante. ¿Te consideras lunático, Rafael? Sí, soy lunático, me la paso en la luna y me encanta observar la luna. Y mañana se cumplen 50 años, lo hemos estado comentando, de que el hombre hace el primer contacto con nuestro satélite natural, y fue una misión de los Apolo, fueron 16 módulos los que se construyeron, nos comenta aquí Dani Rodríguez, y no se ha vuelto desde 1971 a la Luna. 1972 con el Apolo 72. 17 no se ha regresado a la Luna, ahora se tienen, pues... Es como yo sí estoy allá todavía. Se tiene pensado que la NASA va a regresar por ahí del 2024 y que va a lanzar por primera vez a una mujer. Pero hoy en la sección de ciencia les voy a presentar una entrevista con el doctor Ramiro Iglesias. Él es un especialista en medicina espacial y él estuvo a cargo de los astronautas que viajaron en el Apolo 8. Okay. Y que además, pues también estuvo invitado en el lanzamiento del Apolo 11, que fue precisamente el que permitió que el ser humano tocara por primera vez la Luna. Vamos a ver esta entrevista y regresamos a platicarla. Antes de que Neil Armstrong diera el primer paso sobre la Luna el 20 de julio de 1969, las preguntas abrumaban a los científicos de diferentes disciplinas. ¿Cómo sería el suelo que se pisaría? ¿Cómo caminar con una atracción gravitacional 6 veces menor a la de la Tierra? Se sabía hasta entonces que el polvo habitaba en la superficie del satélite natural y que el traje espacial del astronauta estadounidense pesaba más de 120 kilos. Para el doctor mexicano Ramiro Iglesias, especialista en medicina espacial, la pregunta fundamental fue: ¿cómo se comportaría el cuerpo humano en una superficie diferente a la que fue creado? Para mí, en lo particular, como médico, me pareció mucho más importante cómo iba a caminar. Neil Armstrong, que pesaba en aquel momento 70 kilogramos, en la Luna pesó 11 kilogramos. Pues pasan muchas cosas. Primero, que el sistema musculoesquelético es demasiado potente para poder moverse y caminar en la Luna. Demasiado músculo y demasiado hueso, ¿verdad?, para un sexto de gravedad. Para viajar a la Luna se necesitan 3 días de vuelo. Durante ese tiempo y en ausencia de gravedad, el organismo humano se transforma. Los líquidos del cuerpo se acumulan en la parte superior del mismo, se pierde calcio y aparecen una serie de trastornos en los sentidos como el oído y la vista. La presión arterial se iguala en todos los territorios del organismo. El tórax se inunda de sangre y aloja unos 800 centímetros cúbicos más de sangre de lo normal. El corazón tiene que trabajar más intensamente durante esos primeros 3 días para poder dar salida a la sangre y a los líquidos que le llegan de la parte inferior del cuerpo. Y con las horas y los días de estancia en la Luna, ya adquieren el oído interno, el cerebelo, todo el sistema nervioso central y periférico, recibe esa información y ya pueden caminar también casi hasta con los ojos cerrados. El doctor Ramiro Iglesias participó de forma activa en el control médico de la tripulación del Apolo 8, el primer vuelo tripulado interplanetario, y presenció como invitado el lanzamiento del Apolo 11 en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Así narra su experiencia. Vimos muy pocas cosas porque hubo una sobrecarga importante de información en un sentido y en otro, entre la nave, el módulo de descenso lunar y el centro de control. Tan intensa la información que las computadoras no funcionaron. Y entonces se perdió totalmente la comunicación. Y Neil Armstrong tuvo que manualmente
y casi sin visibilidad porque el polvo lunar cubrió las ventanillas, pudo alunizar manualmente la nave cuando le quedaban, decía yo antes, 20 segundos de combustible. Para el autor del libro La ruta hacia el hombre cósmico, los principales avances que se lograron en materia de medicina con el alunizaje se dieron en la medicina a distancia y en la industria farmacéutica. En el espacio exterior se pueden fabricar medicamentos, vacunas, proteínas, 100% puras, aleaciones metálicas y formas geométricas para la industria que no se pueden realizar en tierra debido a la fuerza gravitacional de nuestro planeta. Entonces, ahora mismo ya se están haciendo magníficos experimentos para fabricar, para llevar la industria farmacéutica al espacio. Ocho días, 3 horas, 18 minutos duró en total este viaje a la Luna, ya lo comentábamos hace un momento, 3 días de vuelo de ida y lo demás fueron de regreso, fueron más de 1,5 millones de kilómetros recorridos para realizar este viaje, que bueno, estos astronautas a cargo del Apolo 11 trajeron consigo 22 kilos de material que fue analizado aquí entre la Tierra. Sabían hasta entonces que la Luna estaba rodeada de tierra y trajeron estas piedras lunares que bueno, hasta ahora son las que se han estudiado. Vamos a ver qué pasa con Artemisa, que es el proyecto que la NASA planea enviar a la Luna en el 2024 y que tiene justamente el nombre de una diosa griega, porque ahí se pretende que vaya la primera mujer a pisar la Luna. Sumamente interesante, y ni qué hablar de los aportes que nos ha dado esta carrera espacial, como el velcro, los cierres. También vale la pena subrayar que fue una compañía de toallas sanitarias la encargada de desarrollar los trajes espaciales, nos comenta nuestro compañero Daniel Rodríguez, asegurando que eran muy flexibles y muy cómodas, y estuvieron muy al pendiente de ese desarrollo. Y la primera vez que se usó la palabra software fue precisamente en la misión del Apolo 11, que las computadoras eran una computadora 100 veces menos poderosa que cualquiera de los celulares que pueden usar ahora y 100 veces más grande. La portátil que llevaban en la nave tenía 60 centímetros y eso ya era un logro extraordinario en cuanto a condensación. Dentro de los logros y avances tecnológicos más importantes que se han logrado con la búsqueda de la conquista del espacio han sido precisamente las tecnologías que ahora tenemos en nuestros celulares, la creación de pañales desechables, la creación de diferentes objetos que ahora son cotidianos, Rafael. Y también la Luna ha conquistado los sueños y la inspiración de los músicos, y de eso nos platica en esta ocasión mi querido Juan Arturo Brennan, que está allá con Laura y Weman. Adelante, señores. Bueno, pues qué gusto tenerte para platicar de un temazo, porque yo creo que la Luna es de los elementos más presentes en la música cuando se pone uno a hacer una revisión, a veces no solamente en el título, sino en escenas muy particulares de las óperas, de conciertos, hablando de música, digamos, culta o de música de concierto, pero en muchos fragmentos musicales se encuentra la Luna como reflexión, como elemento de romanticismo, a veces cercana a la muerte. Hola. Hola. Laura. En efecto, podríamos empezar por una generalización. Yo creo que la Luna es uno de los elementos simbólicos más importantes que el hombre ha retomado, hombre y mujer han retomado en el arte en general. La poesía y la lírica y el teatro y la ópera y la danza y de la poesía, por supuesto, las canciones y música instrumental también. En efecto, la presencia de la Luna es portentosa. Antes de empezar con una discusión un poco más compartimentalizada, les preguntaría a ustedes dos, aquellos dos que están atrás también, en música popular, ¿cuál es la canción top que se refiere a la Luna? Espero que estemos de acuerdo. Uy, pregunta difícil. Por supuesto. Yo desde ese momento, yo decía Blue Moon, ¿no? Importante, pero la música popular. Sí, en el ámbito de la música popular. Moonlight Serenade, por ejemplo, ¿no? Tampoco. Muy importante, pero no. Karen, Rafael, ¿tienen algo que opinar? Yo pienso en la luna lunera cascabelera. No, tampoco. También podríamos decir cuando la luna se pone muy grandota, como una pelotota. No, tampoco. Salvo la mejor opinión de mis colegas y amigos aquí presentes, Dark Side of the Moon
de Pink Floyd. Bueno, pero si me permite. Esa es una alegoría a la locura, ¿no? Sí. Lo que sea, pero yo creo que en el ámbito de la influencia y la trascendencia de las canciones de distintos ámbitos de la música popular dedicadas a la luna, ahí está. Están las que mencionaste tú, por supuesto, Blue Moon, ¿sí? Que es de Lawrence E. Hart. Está Moonlight Serenade, que es del gran Glenn Miller. No, del gran Glenn Miller. La que es de Mancini Mercer es Moon River. Moon River. Que la conocimos cantada por Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Sí, Desayuno en Tiffany's. Que es realmente de la novela de Truman Capote. Exactamente. Ahora, sin ir más lejos, sí, a mí me gustaba Creedence, por supuesto. Bad Moon Rising. Bad Moon Rising. Bueno, y además, Half Moon, Janis Joplin. Half Moon, Janis Joplin. Y una cosa que me enteré recientemente cuando estaba investigando para nuestro segmento lunar o lunático de hoy, es que Here Comes the Sun de George Harrison. Sí. Yo no sabía que hizo la otra también. Así es, Me acabo de enterar, Here Comes the Moon. Así es, ya solista. Me parece realmente muy interesante el asunto. Y por supuesto Moon Shadow de Cat Stevens. ¿Sí? Bueno, debo confesarles, colegas y amigos, que cuando llegué como a la canción número 60, desistí. Digo, me fasciné, pero Blue Moon of Kentucky con Elvis Presley, que también retoma Paul McCartney. También. Frank Sinatra, sí, importantísimas. Bueno, son literalmente por toneladas las canciones que tienen que ver con la luna. Y este video que estamos viendo ahora es justamente una versión de la banda de Glenn Miller, si mal no recuerdo, de Moonlight Serenade, que es Serenata a la luz de la luna. ¿Y saben por qué la escogí para que la tuviéramos de back aquí? Porque es la que siempre que viene un músico en vivo con su instrumento, sobre todo los jazzistas, es la favorita de nuestro floor manager, el señor Hidalgo. Siempre la pide y hoy, como complacencia, Moonlight Serenade de Glenn Miller para el señor Hidalgo. Y ahora, la música clásica. ¡Wow! Hay muchísimo. Uy, bueno, Claro de Luna. También. Los dos Claros de Luna. Debussy y Beethoven. Debussy. Y el de Debussy, ¿no? Importante. En la música más ya en la transición plena a la modernidad, por supuesto el Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg, que es una música absolutamente demencial, pero y por eso mismo es importantísima. La bellísima canción de la luna, A la luna, que canta el Hada Rusalka en la ópera homónima de Antonín Dvořák, una ópera cómica muy rara de Haydn que se llama El mundo de la luna. Exactamente. Que no ocurre allá en la acción, pero tiene que ver con un telescopio y un charlatán. Y que se hizo una ópera por parte de Carlo Goldoni, este gran hombre de teatro italiano, de teatro pues bufo, digamos. Sí, la comedia del arte. La comedia del arte. ¿No? Bueno, ya ahí tenemos en pantalla a Debussy, bueno, la obra de Debussy. Exactamente, y la pianista, por si les interesa, es Katia Buniatishvili, una gran pianista, a mí me parece, que algunos le tienen tirria, por la misma razón que le tienen tirria a Yuja Wang. No vamos a entrar en ese asunto, porque tiene que ver mucho con misoginia, una misoginia musical muy mal enfocada, de mal origen y mal enfocada. Es terrible ser guapa e inteligente. Y talentosa. Es absolutamente prohibido, no debe ser, porque la cofradía de machines se enoja y se alborota. Y peor aún si es sexy. Peor. No vaya a ser la de mala. Y un par de cosas más de música clásica. Una, que en esa ópera fantástica de Benjamin Britten, que es Peter Grimes, están los famosos interludios orquestales, que son de una belleza. Por desgracia no se tocan tan frecuentemente como debe ser en las salas de concierto, y uno de ellos es un interludio que se refiere a la luz de la luna, se llama justamente Moonlight, y es una belleza evocativa, casi impresionista, un impresionismo inglés fantástico, ¿sí? Y por supuesto, si me permiten terminar al menos esta parte del asunto lunático. Lo de lunático lo dijo Rafael, no lo dije yo, lo dijo desde la presentación, desde el avance, es Salomé. La Salomé de Strauss es una ópera portentosa, es mi ópera favorita de todas las óperas del mundo mundial, y el texto de Oscar Wilde está adaptado directamente. Simplemente lo que hizo Strauss es tomar la traducción al alemán que hizo Hedwig Lachmann del original de Oscar Wilde, que estaba en francés, ¿sí? Y Strauss prácticamente solo limpió unas cuantas frases que no le quedaban bien y lo demás lo utilizó tal cual, es decir, no hay libreto. Este es el libreto, el mero principio de la ópera. Después de una escala de clarinete, el joven capitán sirio, narravoz, que está profundamente, perdidamente enamorado de Salomé, dice: qué hermosa se ve esta noche la princesa Salomé. Está obsesionado y le va a costar la vida muy poco después. Y la segunda frase de la obra de Wilde y de la ópera de Strauss, que inserta ahí la luna como un personaje fundamental, es un joven paje de la reina Herodías que dice lo siguiente: mira la luna, qué rara parece, se diría una mujer que sale de una tumba, parece una mujer muerta, se diría que está buscando muertos. Es como una mujer muerta, avanza despacio, muy despacio. Y
la puesta en escena tradicional, cualquier puesta en escena, sea tradicional o no, de hecho, tiene que tener la luna. Toda la ópera se ocurre en un solo espacio, en un solo acto. Y ahí está la luna desde el principio. Permanentemente. La mencionan de esa manera tan poética al principio, y la luna ahí está. Y al final, o sea, cerrando el ciclo, al final de la ópera, cuando la tal Salomé, esta joven adolescente un poco desmecatada de su cabeza y de sus hormonas, finalmente consigue la cabeza cercenada del profeta Yochanan, literalmente, y esto depende un poco de cómo se ponga en escena, literalmente le hace el amor a esa cabeza. Entonces, poco antes de su último monólogo, hay una interrupción en su enorme monólogo, y la instrucción, la indicación escénica dice, una enorme nube negra cubre la luna, y en ese momento, con todo oscurecido, le dice las últimas frases, he besado tu boca, pero hay un sabor amargo ahí. ¿Es el amargo sabor de la sangre o es el amargo sabor del amor? Porque dicen que el amor sabe amargo. Pausa. Finalmente he besado tu boca, Yochanan. Previo a eso ya le di un beso y está toda ensangrentada. Eso dice la indicación, un rayo de luna ilumina a Salomé. Herodes grita, maten a esa mujer, y se le van encima los guardias con ese rayo de luna iluminando nada más a Salomé, porque se abre un pequeño espacio en la nube y le caen encima y la matan. O sea, la presencia de la luna en toda la ópera, tanto en el texto como en las direcciones escénicas, es monumental, es realmente buena. Y en una escena, una puesta en escena que vi de las 5 o 6 que he visto Salomé, hay un detalle maravilloso. El director de escena, en vez de hacer pasar una nube negra, cuando Salomé está prácticamente haciendo el amor con la cabeza cercenada del profeta, que me parece una tropelía, es decir, humanamente detestable, pero teatralmente es una joya por todo lo que le antecede, ¿sí? Algunos directores de escena, en vez de ennegrecerla, oscurecerla, la enrojecen, como si la luna sangrara, porque Salomé le acaba de dar un terrible beso a la cabeza cercenada y se ha llenado de sangre. Y además dice, he besado tu boca, pero sabe amargo. ¿Es porque el amor sabe amargo o es porque es el amargo sabor de la sangre? Entonces, la luna en la ópera, en el texto y en la ópera, cuando está bien puesta en escena y la luna es destacada como tal, es una presencia lunática, lunar, maravillosa en la historia de la música. Y ahorita que dices todo eso, a mí me llama también la atención, porque desde otro, estás con las evocaciones de la luna, pero a propósito del cine, Kubrick, con su 2001 Odisea del Espacio, nos ayudó a reconfigurar la idea de silencio espacial a partir de la obertura de Así hablaba Zaratustra, precisamente de Richard Wagner. Y a partir de Richard Strauss. Exactamente, y a partir de un hecho científico tan sencillo como que desde mucho antes los científicos sabían que ahí arriba no se transmite el silencio porque es el vacío y el sonido, se necesita materia física del aire. Tierra, ¿no? Exacto, para que se transmita. Y Kubrick fue probablemente el primer cineasta que en una película de ciencia ficción, en las secuencias que ocurren en el espacio exterior, es o silencio total, que fue muy bien visto, muy bien observado desde el punto de vista científico, o el famoso POV acústico, el punto de vista, cuando Kubrick y nosotros estamos dentro del traje del astronauta, Claro. pero en el momento que la cámara está afuera, y es el punto de vista del espacio, silencio total. Y claro, todo eso combinado y contrapuntado con la música que Kubrick eligió, es fantástico. Y todavía sigue la especulación, si Kubrick filmó el alunizaje y fue todo un fraude. Yo no me voy a meter con eso, Bueno, porque yo no traigo acabamos un libro nunca. de fotos que dice que no, que esas son las fotos de las diferentes misiones, desde el primer Apolo hasta el Apolo que mencionó Karen hace rato, de 1972. Es una colección de fotografías. Esta está interesante porque... Esta así es fuera de foco. digamos, para que, Mira, pero esta es la como previa. la están viendo. ¿No? Esta es la previa. Pues, ¿cómo no llevarse a la familia? ¿Cómo no llevarse a la Ahí está. familia? Pero ya y nos explicó Julieta posarla Fierro allí, que ¿no? efectivamente hay sensores que se colocaron en ese momento en la Luna y que están transmitiendo actualmente, o sea que estas ideas son ideas complotistas. Sí. En fin. El cascabel de Lorenzo Barcelata fue seleccionada por Carl Sagan en 1977 para que fuera puesta en el disco de oro del Voyager, ¿no? Esta sonda espacial que fue lanzada al universo como si fuera una botella al océano, para que cualquier ente ajeno al ser humano, si lo encontrase, supiera quiénes somos los seres humanos, qué lugar ocupamos en el espacio y cuál es la música más representativa de la humanidad y de las diferentes culturas. Y es no precisamente... no solamente música, porque van los cantos Hay de la ballena. fotografías, hay saludos en diferentes idiomas y es precisamente... un LP de oro que Exacto. se llama Los Sonidos de la Tierra. Ajá. Es como nuestro playlist, para que nos conozca el marciano. El playlist de la humanidad. ¿No?
Qué pretencioso. Sí, ¿no? la verdad, sí. La de Agustín Lara, Noche de Ronda, creo que también la pusieron ahí en bonus track. Ándale. No, pero es el Cascabel de Lorenzo, del compositor veracruzano Lorenzo Barcelata, el que nos representa a México. Que hayan puesto lo que haya sido, siempre y cuando no hayan enviado reggaetón. Cualquier cosa vale para ese disco. No importa, pero hay futuristas. No, y ojalá llegue a su destino pronto y nos enteremos. Bueno, pues es una selección que nos has traído y hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo más. Yo encontré una cosa que me gustó mucho a partir de un poema de Verlaine, de Gabriel Fauré, que es Un claro de luna. A partir de este poema, y por cierto cantado por Jarulovsky, este contratenor que es muy conocido. Y esto realmente pues es solamente una pequeña muestra. Encontramos música, muchos líderes, ¿no? Muchísimas canciones de concierto, y no solamente alemanes, sino en otras lenguas también. Está la luna ahí muy presente. Hice una rapidísima, digamos, observación también de la cantidad de menciones a la luna que hay en música mexicana de concierto, y también son muy numerosas. Bueno, ya si abrimos el debate al espacio, ya sería absolutamente claro, tremendo. Sí, bueno, sí. De música popular, sí, del lado oscuro de la luna, Walking the Moon, The Police, y para mí Space Oddity. Aunque no habla de la luna. Aunque es Spiders from Mars, eso es como más bien hacia Marte, ¿no? No, Space Oddity es justo de 1969 y habla de un personaje que, el mayor Tom, que toma el cohete y cuando ya está afuera, dice, Planet Earth is blue and there's nothing I can do. El planeta Tierra es tan azul, tan triste y no hay nada que hacer. Y decide ya no volver a la Tierra. Bien queda hecho. por allá. Así es. Para cómo están las cosas, bien hecho. Sabia decisión. Pues muchas gracias, Juan Arturo. Nos vemos en un ratito porque vamos a seguir hablando de música, por supuesto. Pero antes, a propósito de estos 50 años del alunizaje, les queremos hacer una invitación porque Canal 22 también se suma a esta conmemoración. Alrededor de las 12 de la noche, con 28 minutos aproximadamente, se va a estrenar eso que están viendo en sus pantallas, El hombre en la luna. Es un documental, un cortito para hablar precisamente de la trascendencia de este hallazgo que les presenta Canal 22. Y comerse un cuernito, un croissant, que quiere decir creciente, este pan francés haciendo referencia a la luna. Y otra invitación, Karen. Otra invitación esta noche en Debate 22, Álvaro Cueva hablará de medios y contenidos con el dramaturgo Miguel Sabido y el productor Miguel Ángel Erros. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, después de Noticias 22, Debate 22 con Álvaro Cueva. Vamos a la luna. Una pausa. En el Teatro La Capilla se presenta una puesta en escena que hace eco del fenómeno migratorio y que es interpretada por dos artistas que dejaron atrás su tierra natal. Venezolanas venden hasta su cabello, que se utiliza para hacer extensiones. Jesús Delgado y Sebastián Torres, dos venezolanos exiliados en la Ciudad de México, escenifican la obra Emigrantes, una adaptación del clásico texto del dramaturgo polaco Sławomir Mrożek. Una puesta en escena que a través del humor invita a reflexionar sobre la importancia de las raíces, la tolerancia hacia el otro y la búsqueda de los sueños, en una época en la que el fenómeno de la migración nos toca a todos. El teatro es un mecanismo de autoevaluación, ¿no?, de los pueblos, de las sociedades, de los individuos, y específicamente con un tema tan polémico y tan urgente como el de la migración. Creemos que es momento de abordarlo desde la escena. ¿Tú vas a encender ese cigarro aquí adentro? Situada en el actual contexto del conflicto migratorio latinoamericano, en el que según datos oficiales el 15% de la población venezolana ha abandonado su país en los últimos 3 años, la dramaturgia poética y contundente de Mrożek adquiere una dimensión íntima y profunda. Una historia que contrasta las profundas diferencias de vivir y pensar la vida de dos migrantes obligados a convivir en un pequeño sótano en un país desconocido. Es una obra que nos toca en lo personal. Definitivamente nosotros somos emigrantes de un país que tuvo un giro a la izquierda, como tuvo el mundo de Mrożek, el país de Mrożek, Polonia, un giro al comunismo en los 70s que lo hace a él emigrar. Y se va de Polonia, escribe Migrantes, y ahora nosotros nos encontramos en el exilio, hablando sobre la migración. Son muchos puntos en común. Y después vino un señor como un general en una camionetota así y se la llevó, el marido de ella, seguro.
Patrocinada por la Embajada de Polonia en México, Emigrantes se presenta en el Teatro La Capilla los domingos a las 18 horas hasta el 1 de septiembre. Entonces, bueno, estamos aquí y allá, ¿no?, con el corazón partido, y desde las tablas, que es nuestro espacio, necesitamos hablar, necesitamos compartir esto. Exacto. Y por eso los invitamos a todos a venir, porque se van a divertir, pero van a reflexionar y a conocer sobre la historia de nosotros y sobre la historia del mundo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y en estos días hemos tenido el gusto de vivir con ustedes mucho de lo que Laura Barrera nos comparte de su viaje a Quebec, esta región de Canadá que se encuentra del lado atlántico y que pues tiene muchos elementos, Laura, culturales, porque es a través de la lengua y del origen uno de los principales ejes de su identidad, ¿no? Efectivamente, por esta herencia que tiene en francófona, o bueno, pues de un origen multicultural, pero que tiene una presencia muy importante ahí, la raíz francesa, y justamente hay un museo, es un museo pequeñito, es un museo que está en una parte que es la ciudad vieja, la parte en la que se fundó la ciudad de Quebec, y que nos hace reflexionar. Ahí vemos muchas palabras que vamos a comentar ahorita en este reportaje, que están presentes en otras culturas, entre ellas la nuestra también. En el español también está el francés ahí, vamos a verlo. Palabras como Cadillac o Detroit, que identificamos con la lengua inglesa, son curiosamente de origen francés. Ocurre que al llegar a América, los franceses conquistaron y se establecieron en las vastas tierras de Quebec. Luego, en forma individual o grupal, se aventuraron a otros sitios de América del Norte. Por donde pasaron dejaron su huella cultural. Esto es lo que muestra el Museo de la América Francófona, el museo más antiguo de Canadá. Se ubica en el Seminario de Quebec, sitio fundador de la Nueva Francia. Este es el patio central del seminario, de arquitectura monástica francesa de los siglos XVI y XVII. Hoy, aquí se encuentra la Escuela de Arquitectura de la Universidad Laval. Le fait français n'est pas exclusif au Québec. On le voit partir sur la route des francophones. Les coureurs des bois, les religieux, les éducateurs et même des familles sont partis vers la côte est américaine ou la côte ouest américaine ou encore vers la Louisiane pour explorer, pour éduquer, pour propager la foi. Alors, ils se sont établis dans différents coins du continent américain et on sent leur présence encore avec des villes comme Détroit, comme Saint-Louis. Alors, c'est vraiment une présence francophone qu'on peut détecter là, à travers le continent. El museo comprende una hermosa capilla desacralizada en 1992. Actualmente se utiliza como sala de conciertos o para obras escénicas. El espacio de exhibición es pequeño, pero reproduce fielmente el periplo de los primeros pobladores franceses en este continente y la herencia que dejaron. Actuellement, la langue française, elle est quand même très vivante, mais il faut la garder vivante, il faut la cultiver et la diffuser. Alors, c'est sûr qu'au Québec, on parle beaucoup français, évidemment, mais il y a beaucoup d'autres langues qui, maintenant, avec les vagues d'immigration. Mais on sent que ces gens-là, justement, qui arrivent au Québec, veulent parler français. Ils trouvent que c'est une belle langue, que c'est comme ça ici, au Québec, qu'on vit, c'est en français. Et puis, dans les autres provinces, il y a des communautés francophones qui sont très actives pour garder aussi la langue française vivante à travers le Canada. Hoy día se calcula que hay 285 millones de hablantes de francés en el mundo. Es el segundo idioma internacional y es la lengua materna para personas de los 5 continentes. Algunos otros ejemplos que encontramos de influencia francesa, no solo en el inglés, sino en el español, están con gran frecuencia en la comida. Lo que pudimos comprobar aquí en Quebec. Vinagreta, gratinado, aperitivo, canapé, omelette, restaurante, sopa, ensalada y desde luego las palabras menú, gourmet y chef. Y la expresión que más escuchamos gracias a la hospitalidad quebequense. Bon appétit. Para Noticias 22, desde Quebec, Laura Barrera.
Bueno, algunas de las palabras que tenemos aquí en nuestro idioma que usamos completamente, pensaba yo, por ejemplo, déjà vu también es una expresión. En fin, hay muchas palabras. En la moda se utilizan muchas palabras de origen francés. Y en Estados Unidos, bueno, pues hay muchos sitios que uno no imaginaría, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que hubo una presencia francesa. Ahí está la invitación a reflexionar sobre el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana esta lengua. Hace ratito lo comentábamos, el pan, el croissant. El croissant, decías hace un momentito, que bueno, pues aquí lo tenemos siempre presente, el soufflé, por ejemplo, ¿no? En fin. Omelette. Sí, el omelette. Muchas cosas de cocina, muchas cosas de moda, algunas de música, porque ahí predomina más el italiano, pero sí son esas palabras que pues no es necesario buscar alguna traducción porque son palabras concepto, ¿no? Efectivamente, y que a veces ni siquiera se pueden traducir como esto de gourmet, ¿cómo lo traducirías, no? Son palabras que pues están ahí, se incorporan a un idioma y yo creo que eso hace muy interesante la vida de cualquier lengua, ¿no? Ese dinamismo que tiene y la presencia de otras lenguas del mundo. Pero ya es momento de hacer una pausa. Antes, una triste noticia, fallece la filósofa húngara Agnès Heller. Ella tenía 90 años de edad, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, autora, entre otras obras, de la filosofía de la sociedad, de la vida cotidiana, y vaya un recuerdo, pues, y hay que rescatar su obra, porque insistimos, es una de las grandes filósofas y pensadoras, no solo de Hungría, no solo de esta región del mundo, sino de todo el planeta. Vaya, pues, un recuerdo a la maestra Agnès. Vamos a una pausa y volvemos. Nos vamos a la colonia Roma. Sí, porque ahí esa colonia pues le ha llegado la música. Y de manera particular la ópera. Vamos a ver de qué se trata. En la alcaldía Cuauhtémoc se presenta el programa El Encanto del Canto, con el fin de difundir en espacios públicos lo más alto del arte lírico. Estamos firmemente convencidos de que el arte y la cultura son una creación colectiva, son una creación social y consecuentemente sus frutos deben estar a disposición, al disfrute y deben devolver a la gente en general. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es poner este teatro, esta posibilidad del arte al alcance de la gente que fue la que la creó. Cada presentación ofrece un programa que se divide en 3 secciones, en las que participan artistas pertenecientes al Coro de Bellas Artes. Una parte de canción internacional, en donde incluimos cosas como zarzuela, que es un género tan gustado en México, pero también opereta, comedia musical, o las bellísimas y conocidas canciones internacionales como las famosas napolitanas, ¿eh? Y también el tango, por ejemplo, para irnos a otro extremo, que también son piezas de gran calidad. Y terminamos con una parte puramente mexicana. Las presentaciones continuarán todos los domingos a las 12 horas en el Parque Jardín Pushkin en la colonia Roma, hasta el 8 de septiembre, y a partir de octubre cada sábado a las 18 horas en el Agora de Tlatelolco. Gente que no tenía idea de que esto existía, que por primera vez se asoman a una expresión y a una experiencia como esta y que literalmente queda encantada. Esta es la magia del arte y en este caso esta es la magia del canto. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, vamos a seguir con más música. Así es, porque regresan los sábados de jazz al Centro Cultural Roberto Cantoral. Bueno, Arturo Brennan, vamos contigo. Muy buenas noches, en efecto, este es fin de semana de jazz y me acompaña aquí Paul Netzela, que va a tocar con su cuarteto este fin de semana. Antes de hablar con él, sin embargo, quisiera tomar un minuto para hacer un anuncio de cartelera que es importante. El viernes próximo, mientras nosotros estamos trabajando aquí, la gran mezzosoprano hermosillense Paula Gutiérrez va a estar cantando música barroca, que es su especialidad, en el Exconvento de Regina, un programa que gira alrededor de música que se editó en Londres en aquel tiempo, Purcell, Corelli, Händel
y Williams. No se lo pierdan, Paola Gutiérrez con un ensamble multinacional, un cuarteto especialista en música antigua, el próximo viernes 26 a las 19 horas en el Convento de Regina. ¿Y qué creen? La entrada incluye café, té y postre. No se lo pierdan. Es una chulada escuchar cantar barroco a Paola Gutiérrez. Vayan, nosotros estaremos trabajando. Paul, welcome. Thank you very much. Thanks for having me. Decía yo que Paul Netzela va a tocar con su cuarteto y como verán ustedes, toca un instrumento poco usual y por ahí voy a empezar. Paul, am I right or am I wrong? Is the baritone sax living sort of in the shadow of alto and tenor or not? You are wrong. Good. Tell me about it. Absolutely. Tell me briefly about it. So the baritone sax has a long history. I think it was actually the first saxophone invented, just so you know. Oh, good. Yeah. But there are fewer saxophone players who are famous on the baritone sax, but there is no shortage. Ok, ahí está. Por supuesto, estaba equivocado. Preguntaba yo si el saxofón que él toca, que es el barítono, vive un poco a la sombra de los saxofones que hoy escuchamos con más frecuencia, que son el saxo alto y el saxo tenor, y por supuesto me dice con mucho orgullo, no. Este fue el primero que se inventó, por si no lo sabías, me doy por corregido. Y dice que sí, hay menos intérpretes que son famosos, pero que no hay escasez ni mucho menos, y eso es importante. Now, you studied at Juilliard, yes. Right? Is the jazz program at Juilliard as excellent as the classical, the classical part of education there? Absolutely. I think it's a younger program, but when I joined, it was still 5-7 years old. But it's a very strong program, absolutely, and very small and elite. Absolutely. Bien, no crean ustedes que todos los jazzistas trabajan nada más con la improvisación. El caballero aquí presente, Paul Netzela, estudió ni más ni menos que en la escuela Juilliard en Nueva York y me dice, le pregunté específicamente al respecto, que el programa de jazz es un programa relativamente joven. Cuando él estuvo ahí llevaba 6 o 7 años, pero me dice algo muy importante, no solamente es de excelencia, sino que es un programa que acepta relativamente pocos alumnos, de manera que es, en el mejor de los sentidos, un programa de élite para entrenar músicos para jazz. Your current quartet, have you been playing with these 3 gentlemen for long, or is it a new quartet, or there's a rotation? It's a little rotation. I just released a CD, and that quartet we started playing about a year and a half ago. As soon as we played the first gig, I knew, okay, this is the band I want to record with, and that was just released on July 12th. This band is, the pianist and I are in Jazz at Lincoln Center Orchestra together, but the bass and drummer are different. Charles Gould? Charles Gould, Neil Miner, and Dan Nimmer is the pianist. Okay. Bien, le pregunté por su cuarteto y me dice que, como siempre en la historia del jazz contemporáneo, hay rotación. Este cuarteto, cuyos miembros acaba de mencionar, se juntó apenas hace un año y me dice Paul Netzela que en cuanto tocó con ellos dijo, con estos quiero grabar, y grabó su disco más reciente que acaba de salir en June. When it was released? Yes. In July. July, en julio, es decir, right now. Yeah. Okay. Yeah. And the title of the disc? Introducing. Introducing. Yeah. Ahí está. Busquen el disco recién salido del horno de Paul Netzela y su cuarteto que lleva por título Introducing. By the way, there's another sort of notable CD in your discography, which is the Presidential Suite, right? That's right. Yes, it did. It was by Ted Nash, and it won 2 Grammys, I believe. Ahí está, le pregunté por un disco en el que él también participa, que se llama The Presidential Suite, que ganó no 1, sino 2 Grammys, y esto fue en el año de 2017. Ted Nash. Ted Nash. He's the band leader. Yeah. El líder de la banda en ese disco donde participa él es Ted Nash. Now, talking about leadership, what about your CDs with you as leader? Yeah, it's a new experience for me, being the baritone saxophone frontman especially, but it's really given me a chance to explore who I am as a leader and a musician and find my own voice a little bit differently, which I'm grateful for. Dice Paul que en efecto el ser líder de banda en una grabación es una experiencia nueva para él, sobre todo siendo lo que se llama el frontman, es decir, el mero mero en la banda con el saxo barítono. Dice que esto le ha permitido buscar, encontrar no solamente una nueva forma de abordar la música, sino encontrar su propia voz, cosa que es bastante importante. Una cosa muy notable en la carrera de Paul Netzela es que él ocupa, no sé si todavía, pero ocupó ni más ni menos que la silla que dejó vacante el grandísimo Joe Temperley en la orquesta de Jazz at Lincoln Center. Joe Temperley, a few words about him. Joe Temperley was the foundation of the Jazz at Lincoln Center Orchestra, a member for over 25 years. He played with Duke Ellington before that, so it was a long tradition, and played with many great musicians around that. He was a foundation, and
trying to fill his shoes has been difficult, but I'm doing the best as I can. Bueno, ahí está. Mencioné, en efecto, dice Paul sobre Joe Temperley, que es fundacional, es un cimiento importantísimo en la orquesta de jazz at Lincoln Center y que antes de eso tocó durante 25 años ahí y antes de eso tocó ni más ni menos que con Duke Ellington y por supuesto, como le debe ocurrir a cualquier músico de ese calibre, dice, llenar los zapatos de Joe Temperley no ha sido fácil, pero yo creo que cuando ustedes escuchen mañana a tocar a Paul Netzela verán que sí ha llenado por lo menos zapato y medio. A shoe and a half you have filled. A shoe and a half. Certainly. ¿Sí? Por cierto, Gracias. el dato duro, mañana en la Cantoral a las 20:30 horas, Paul Netzela con su cuarteto, con los señores Miner, Nimmer y Gould, que son sus colaboradores. Y antes de eso, a las 5 de la tarde, la tradicional Masterclass. Y el lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo un taller completo aquí con nuestros vecinos en el Blasga, le hace el auditorio Blas Galindo. ¿Sí? Recuerden, mañana en la Cantoral, 20:30 horas y antes de eso, a las 5, clase maestra. Hay que ir a las clases maestras, ahí se aprende no solamente a tocar, sino a escuchar el jazz. Projects, upcoming projects. Well, there's going to be a lot of projects coming up with the Jazz Lincoln Center Orchestra. We'll be going to South Africa in the fall, and then I'll be going to Montreal on my own and working with a university there, and I have some shows coming up there. Unfortunately, it won't be with all the musicians in my band because it gets a bit expensive to travel with everybody. But now we're talking about, there are a lot of other projects I've been talking about with some writing, and we were just talking about Astor Piazzolla's anniversary coming up. So. Está interesante, le pregunto por sus proyectos, dice que va a ir a Sudáfrica, tiene muchos proyectos con la orquesta de Jazz al Lincoln Center, también proyectos personales y particulares, Canadá, also Montreal. Montreal, yeah. Básicamente en Montreal, en Canadá, y una cosa muy importante de la cual de pronto surgió unos minutos antes de que entráramos al aire, que estábamos platicando con el inefable Eugenio Elías, que está por allá y que es nuestro jazz manager de cabecera, y que es que ya están cocinando, imagínense cómo están de locos estos, para 2 años, de aquí a 2 años, en el 2021, es el centenario de Astor Piazzolla, y por supuesto un músico sensible como Paul Netzela sabe de la importancia de Astor Piazzolla, and you will be playing some Piazzolla, right? Absolutely. It sounds great. I'm excited already. Dice que es grande y que ya está emocionado al respecto. Por último, déjenme decirles, repetiré una y otra vez, dime con quién tocas y te diré quién eres. Tell me who you play with and I will tell you who you are. Chequen. Ha tocado con Wynton Marsalis, Chick Corea, Rubén Blades, Paquito de Rivera, Wycliffe Gordon, Wayne Shorter, Maria Schneider y la Vanguard Jazz Orchestra. Did I miss anybody? Muchos otros, pero esos son los que me acuerdo de pronto porque la lista es de este tamaño, es decir, solamente nombres de primerísimo nivel y el propio Paul Netzela lo es. Así que no se olviden, mañana va a tocar con su cuarteto, con los caballeros que mencionó, a las 8:30 de la noche en la Cantoral, previo a lo cual a las 5 de la tarde la clase maestra. Masterclass with a full band, right? That's right. La clase maestra no solo él, sino son los 4 del cuarteto y no se deben perder el concierto. Los que quieran ir el lunes al taller es de 10 a 4 en la Blas Galindo. Me voy a despedir de él agradeciéndole y pedirle música. ¿Y saben qué? Como hemos estado dándole duro y tupido a la luna toda la semana y en particular hoy, el señor Netzela muy generosamente va a tocar Moonlight in Vermont, una pieza que hizo famosa Glenn Miller. Thank you very much, Paul. Please send us off with some moon music. Gracias. No dejen de ir al cuarteto, al concierto mañana y escuchen Moonlight in Vermont con Paul Netzela en el saxo barítono, que sí tiene prestigio y presencia.